días a todos. Espero que nos estén recibiendo bien. Hemos tenido los 5 minutos de cortesía que siempre se dan en estos casos. En este momento somos 140 personas las que están conectadas y espero que en la medida posible nos estén escuchando lo mejor posible y viendo en este momento. Mi nombre es Luis Picón, soy el director de Relaciones Institucionales de la Confederación de Empresarios de Andalucía y estoy aquí simplemente para darles la bienvenida, para agradecer su participación en este seminario que sobre solvencia y liquidez en las empresas en tiempos de alarma hemos organizado conjuntamente con el despacho Cuatro Casas, que es un despacho que colabora habitualmente con la Confederación de Empresarios de Andalucía, en el marco de un programa que se denomina CEA más Empresas, que es un programa de asesoramiento a empresas que tenemos con la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia de la Junta de Andalucía. Desde que el Estado anunció que había la posibilidad de declarar el estado de alarma y desde que este se ha hecho efectivo, desde la Confederación de Empresas de Andalucía hemos intentado en todo momento mantener informado y asesorada a nuestras empresas. Hemos tratado de tener un canal directo de comunicación, que en muchos ámbitos hemos hecho a través de este programa de CEA más Empresas, un canal de comunicación que está siendo bidireccional. Por una parte, estamos intentando informar a las empresas y a nuestras organizaciones en tiempo real de todas las novedades que se van produciendo, y por otra parte también les puedo asegurar que es constante la interlocución con las administraciones públicas para hacerles llegar la variadísima casuística que se está produciendo en el entorno de las empresas. Nosotros nos estamos encontrando que tenemos muy claro que la lucha ahora mismo es contra la enfermedad, tenemos muy claro que el confinamiento es necesario, pero también tenemos en cuenta que existen una serie de normas que permiten el ejercicio de actividades económicas, que es necesario que siga existiendo actividad económica, entre otras cosas porque hay sectores que son esenciales para el bienestar y la convivencia de todos. Y en ese contexto nos estamos encontrando con tres tipos de cuestiones. Nos estamos encontrando con empresas que sois sectores que está total y absolutamente prohibida vuestra actividad. El caso emblemático es el sector turístico, que no prácticamente no puede desarrollar actividad ninguna. Luego tenemos otros sectores de actividad que sí pueden desarrollar su actividad, pero tremendamente limitado en cuestiones de movilidad, en cuestiones de presencia de número de personas en la fase de producción. En tal sentido, sí me gustaría recordaros a todos los que estáis participando, que el sector industrial puede seguir llevando a cabo su actividad, pero siempre con una reducción drástica del personal y siempre y cuando estemos atendiendo o bien a los denominados servicios esenciales o bien cuando esté en juego más o menos la supervivencia de la actividad, la supervivencia de la empresa, porque tenga que presentar un proyecto, tenga que hacer un producto, o bien tenga que estar dentro de una cadena de suministro y no pueda dejar de prestar ese servicio. Y en tercer lugar tenemos un tipo de sectores, que son los sectores que están a pleno rendimiento, como es fundamentalmente el comercio, como es fundamentalmente el sector sanitario, aunque también con unas condiciones complicadas, ¿no? Eso ha dado lugar a que tengamos una relación directa y constante con la Junta de Andalucía, con la delegación del Gobierno del Gobierno de España en Andalucía, con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, todo ello siempre destinado a resolver dudas, resolver cuestiones, facilitar la actividad, a la vez que facilitamos el confinamiento, que es el objetivo, como les decía. En toda esta casuística, bueno, pues han surgido muchas dudas. Hoy tenemos la oportunidad de contar con los expertos del despacho Cuatro Casas, que a continuación tomarán la palabra, para que ellos puedan ir resolviendo estas dudas. La sistemática que tenemos es, como ya están viendo a través de los medios informáticos, según el terminal donde se hayan inscrito en esta jornada, les aparecerá en un sitio u otro el término chatear. Es ahí donde pueden hacer todas las preguntas que consideren oportunas. Por parte de los tres expertos de Cuatro Casas se hará el acopio de esas preguntas
y se irán contestando. Eso será al final, en el último cuarto de hora, últimos 20 minutos de esta conexión. Y sin más, muchas gracias a todos. Espero que esta jornada responda a sus intereses. Yo le cedo la palabra ahora a Joaquín Cuesta, socio director de Cuatro Casas en Sevilla, y les insisto, en la Confederación de Empresarios de Andalucía, tanto en nuestra página web, que es el lugar donde van a encontrar la información más directamente, como en nuestros teléfonos, que siguen totalmente operativos, estamos a su disposición para lo que puedan necesitar. Muchas gracias y espero que sea provechoso el día. Joaquín, buenos días. Te cedo el testigo. Buenos días, muchas gracias, Luis. Mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento a la Confederación de Empresarios de Andalucía y a ti, Luis, por la presentación, por haber contado con nosotros para esta jornada, que creo que es muy interesante en los tiempos que corren, tiempos excepcionales, con medidas excepcionales y por tanto, con soluciones excepcionales, ¿no? También mis mayores deseos a todos los asistentes de salud, tanto para los asistentes como para sus familias. Y sin más preámbulo, vamos a empezar ya lo que es la jornada del día de hoy. Les informo, como ustedes habrán visto por las invitaciones que han recibido, de que se trata de una jornada sobre medidas jurídicas para proteger, por un lado, la liquidez y, por otro lado, la solvencia de las compañías, cosa tan importante en los tiempos que corren. Esta jornada, con ese título, podría abarcar muchos más campos de los que vamos a tocar en el día de hoy, pero por razones de formato y de tiempo no son oportunas para tratarlas todas hoy. Por eso, en esta ocasión, vamos a tratar fundamentalmente de los aspectos fiscales por un lado, mercantiles por otro, y financieros, digamos, y concursales por otro. Evidentemente, hay aspectos laborales que están absolutamente de moda y en boga de todos hoy en día, y otro tipo de aspectos que se podrían tratar como la contratación pública, pero eso en todo caso será objeto de otras ponencias u otros. En la jornada de hoy vamos a dividirlo, por tanto, en tres bloques. El primer bloque es el de aspectos tributarios, que lo daré yo mismo a continuación. El de aspectos mercantiles lo dará mi compañero Rafael Hidalgo, consejero del área de mercantil de Cuatro Casas en Sevilla, y el de los aspectos financieros y concursales lo dará mi compañero Eduardo Sánchez Ramades, consejero del área de litigación y arbitraje de la oficina de Sevilla de Cuatro Casas. Cuando tengamos las tres intervenciones, revelaremos todas las preguntas que nos están haciendo llegar a través del Q&A o del chat, y cada uno responderá durante 5 minutos a las cuestiones que se han suscitado. Bien, voy a compartir con ustedes una presentación que nos sirva de guía para la presentación para la cuestión que queremos tratar a continuación, que es la de los aspectos fiscales. A ver, un segundín. Bien, bueno, parece que hay algún problema con la presentación, pero en todo caso, si les parece, lo intento solucionar más adelante y sin embargo paso a comentárselos de viva voz. Bueno, las medidas fiscales, la verdad es que tengo que decir que la valoración general de esas medidas no es demasiado positiva, en el sentido de que es verdad que el Gobierno ha previsto una serie de medidas importantes desde el punto de vista jurídico, pero las estrictamente tributarias o fiscales pues no son precisamente las más importantes. Y sin embargo es una preocupación muy relevante de todas nuestras empresas, porque todas las empresas tienen ahora que presentar el IVA. Dentro de las empresas que hacen unas declaraciones trimestrales, pues en el 20 de abril las tienen que presentar. Las retenciones, pagos fraccionados a cuenta del impuesto sobre sociedades, el propio impuesto sobre sociedades, etc., ¿no? En ese sentido, lo cierto y verdad es que a nivel estatal
la única regulación que se ha producido son básicamente dos cuestiones. Si pasamos la siguiente slide de la presentación, exactamente. En primer lugar, la suspensión de pagos de liquidaciones, y insisto, liquidaciones, no autoliquidaciones, que fueran anteriores y que caigan dentro de lo que es el plazo del estado de alarma, ¿vale? Tienen de plazo de pago hasta el 30 de abril. ¿Qué es una liquidación? Una liquidación es un acto, como por ejemplo en una inspección tributaria, que me han liquidado un acta, y en ese acta pues yo tengo que satisfacerla. Si yo tenía que satisfacerla y ya estaba vencida, digamos, con anterioridad al estado de alarma, yo tengo hasta el 30 de abril para pagarla. Sin embargo, a vencida me refiero a la liquidación, no al plazo de pago. Sin embargo, si se ha producido una liquidación dentro del estado de alarma, incluso tengo un plazo mayor, es hasta el 20 de mayo. Por tanto, esta medida es interesante, pero es interesante, repito, para ese tipo de pagos. Pagos de liquidaciones tributarias que se han producido o antes o durante el estado de alarma. Pasamos a la siguiente diapositiva. Sin embargo, aquello que estaban esperando todas las empresas, que era la suspensión, el aplazamiento de lo que son las autoliquidaciones corrientes, lo que decíamos antes de la del IVA, retenciones, pagos fraccionados, esto no se ha producido en absoluto, no se ha producido. Es verdad que hay una pequeña particularidad para pymes que ahora comentaremos. Entendidos por pymes, las empresas que en 2019 han facturado menos de 6 millones de euros. Por tanto, digamos que de estas liquidaciones, IVA, retenciones, pagos fraccionados, etcétera, en principio no hay ninguna posibilidad de aplazar la presentación y su pago. Sin embargo, sí que es verdad que hay medidas con carácter general que estaban en la Ley General Tributaria y que pueden aplicarse a la situación presente. Por ejemplo, la primera que podemos plantearnos es el compensar créditos que podamos tener frente a la administración tributaria para no tener que abonar esas deudas tributarias por estos conceptos, ¿vale? Sería el pago mediante compensación. Para esto es importante saber que esas compensaciones tienen que ser de créditos frente a la misma administración a la que le tenemos que satisfacer la deuda tributaria, es decir, la administración estatal, en el caso de que sean los IVAs, las retenciones o los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades. Otra segunda posibilidad que es más, digamos, novedosa, repito, no es una novedad en la legislación, pero es algo que no se ha utilizado o se ha utilizado limitadamente, es la posibilidad de que una compañía compense créditos, pero que no tiene ella misma, sino otra compañía del grupo. Es decir, a lo mejor una compañía del grupo tiene un IVA a devolver a final de año o a compensar y no lo tiene todavía ejercido, y sin embargo otra tiene que ingresar un IVA. Pues se está admitiendo por parte de la administración tributaria que se pueda ceder ese crédito tributario y compensar una cosa con la otra, de tal manera que no tiene que desembolsar ninguna cantidad a la compañía deudora. Y después incluso se pueden analizar otro tipo de compensaciones que son más complejas, y es cuando, por ejemplo, se solicita una devolución de ingresos indebidos o se autoimpugna una declaración tributaria de una persona, como por ejemplo, ustedes saben que ahora los pagos fraccionados, que sufrieron una modificación muy importante hace unos años, subiendo su tipo impositivo y aplicando un pago fraccionado mínimo, según el resultado contable para las grandes empresas, pues eso está siendo objeto de recurso, en concreto se está sustanciando ya a nivel del Tribunal Constitucional. Bien, pues la solicitud, por ejemplo, de la impugnación de esos pagos fraccionados puede generarme una expectativa de crédito que incluso aunque no lo tenga concedido a día de hoy, puede servirnos también para compensar, solicitar la compensación de deudas tributarias en el día de hoy. Es verdad que es posible que como esas solicitudes no están todavía confirmadas, y no son unos créditos, digamos, vencidos y exigibles, la administración deniegue o rechace, digamos, la posibilidad de esa compensación. Pero al menos me va a admitir la petición, y al admitir la petición seguimos en plazo voluntario, me responderán a los 2 o 3 meses y luego me darán un nuevo plazo voluntario sin que se devenga el recargo de apremio. Es decir, que ganaríamos con esto 3 o 4 meses, que a lo mejor en este escenario que vivimos pues son 3 o 4 meses vitales. Pasamos a la siguiente transparencia. Donde sí ha habido una pequeña medida, y digo pequeña porque el alcance es limitado, es el aplazamiento de 6 meses, como decía antes, para pymes, pero para deudas que sean inferiores de 30.000 euros en su totalidad. Es decir, se puede aplazar 6 meses, 3 sin intereses y 3 con intereses legales,
hasta una cantidad de 30.000 euros por empresa. Y en este caso, además, hay una cosa muy importante. Y es que, con carácter general, las deudas tributarias se pueden aplazar, siempre se puede solicitar un aplazamiento con garantías o con lo que sea, esto está en la Ley General Tributaria, pero la norma dice que las cantidades del IVA o las cantidades de retenciones o cantidades de pagos fraccionados son inaplazables. Bueno, pues en el caso de las pymes y hasta 30.000 euros, también se pueden aplazar todas estas cantidades. Para las grandes empresas, las retenciones y los pagos fraccionados, el aplazamiento está vetado. Y el IVA también está vetado, salvo que podamos demostrar que ese IVA repercutido, que nosotros hemos repercutido, no nos lo han pagado nuestros clientes y, por tanto, solicitemos ese aplazamiento en base al impago de nuestros clientes. Bien, igual que las medidas estatales son claramente, digamos, insuficientes para las necesidades empresariales, la Junta de Andalucía y, en general, muchas comunidades autónomas han previsto medidas que son de un poco más amplio espectro. Y ahí, por ejemplo, tenemos la ampliación en 3 meses de la presentación y pago de liquidaciones del impuesto sobre sucesiones y donaciones y del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, cuyo plazo, digamos, de presentación y pago finalice desde el 16 de marzo hasta el 30 de mayo, ¿no? 3 meses de ampliación de plazo. Y además, todo lo que son autoliquidaciones y pagos de deuda de derecho público, que corresponde a su exacción a la Junta de Andalucía, pues se ha producido una ampliación de 1 mes en cuanto a su pago por parte, digamos, de la normativa autonómica. Seguimos. Otra medida que se ha previsto por parte del Estado es la exención en el impuesto sobre actos jurídicos documentados en aquellos casos de modificación de préstamos hipotecarios con motivo del COVID-19. Esto al principio generó una expectativa importante porque hay muchas empresas que con motivo de esta crisis pues se tenían que refinanciar y a lo mejor tenían préstamos concedidos con garantía hipotecaria, pero sin embargo el reciente Real Decreto Ley 11/2020 ha circunscrito esa exención que se pensaba que podía ser para cualquier tipo de refinanciación de préstamos hipotecarios al ámbito exclusivo de la adquisición de la vivienda habitual, con lo cual lo comento para que, en fin, por si alguien tenía la expectativa de que esta exención le fuera aplicable a refinanciaciones empresariales y no meramente particulares. Otro tema muy importante desde el punto de vista tributario que debemos de tener en cuenta es que ahora se están produciendo muchas renegociaciones con proveedores y clientes, ¿vale? Renegociaciones que en muchos casos lleva al aplazamiento en el pago de determinadas, por ejemplo, rentas de alquiler o determinados contratos, o incluso la suspensión o la eliminación de algunos de esos pagos, ya no solo el aplazamiento, sino incluso la suspensión. La recomendación es que es muy importante documentar contractualmente y causalizar en la crisis existente esas demoras en los pagos y esas, en su caso, quitas, que se pueden llamar así, en estos casos de negociación con proveedores y clientes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el ámbito del IVA, cuando se trata, por ejemplo, de servicios de tracto sucesivo, o por ejemplo puede ser un alquiler, sucesivo es que es continuo, ¿no? El alquiler se devenga todos los días, ¿no? Bien, desde el punto de vista del IVA, el IVA es exigible y por tanto se devenga en el momento en el que la renta es exigible. Por tanto, si nosotros estamos diciendo que ahora la renta no va a ser exigible porque la voy a aplazar, pues es importante dejarlo documentado y que quede constancia, lo ideal sería incluso fehaciente, para que no se interprete que ya la renta era exigible, por tanto el IVA se había devengado y hay que ingresarlo, y tener problemas, digamos, frente a Hacienda, sino que yo he hecho la modificación antes de que la renta se llegara a ser exigible, he modificado su exigibilidad y, por tanto, el devengo del IVA. Y también para evitar que en ningún momento se considere que estas negociaciones son donaciones que se están produciendo, que están causalizadas en una situación de crisis determinada. Pasamos a la siguiente. A la siguiente slide, por favor. Bien. También es importante tener en cuenta que se han suspendido los plazos en los procedimientos tributarios. Aquí ha habido un poco de lío, no es la materia de hoy porque estamos hablando de la protección de la liquidez. Es verdad que un procedimiento tributario puede terminar en una liquidación tributaria y, por tanto, afectarme a la liquidez. Pero bueno, en cualquier caso, lo que se ha producido es, en general, una suspensión en los plazos de cómputo de los procedimientos tributarios que fueran iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del estado de alarma, o incluso los que han entrado en vigor, los que se han iniciado una vez en vigor el estado de alarma. Al principio había dudas interpretativas de si esta suspensión era general, era solo de la administración del Estado. Ahora el último Real Decreto que ha sacado el Gobierno se ha tenido a bien aclarar que aplica tanto al Estado como a las comunidades
autónomas y las entidades. También, evidentemente, se han interrumpido los plazos de cómputo de la prescripción y caducidad en el ámbito tributario. Bien, otro tema importante, y penúltimo ya, es, saben ustedes que cuando nosotros repercutimos un IVA y no nos lo pagan, si pasan determinados plazos, 6 meses para pymes o 1 año para las empresas grandes, tengo derecho a recuperar ese IVA de Hacienda, sin pedir un aplazamiento, sino simplemente que rectifico la factura y el IVA que yo había tenido que ingresar lo rectifico. Ojo, porque uno de los requisitos para esa rectificación, una vez pasado el transcurso del tiempo, es o bien presentar una demanda para que me paguen, o bien un requerimiento notarial. Atentos ahora, porque la actividad notarial está restringida a los mínimos de urgencia y existen ciertas dificultades para proceder con estos requerimientos. Tengámoslo en cuenta por si nos cae el plazo de rectificación durante este tiempo en esos momentos. Aunque también es verdad que cabría interpretar que la suspensión de plazos generales tributarios podría aplicar al cómputo de estos plazos también para rectificar. Pero eso es un tema que es controvertido a día de hoy. Y por último, si pasamos de slide, también le señalo la posibilidad de analizar una recuperación parcial de las cuotas del impuesto de actividades económicas, sobre todo aquellos sectores que con la consecuencia de la crisis del COVID ha tenido que cerrar, directamente ha tenido que cerrar. El IAE en principio se paga por el hecho de que el día 1 de enero pues, esté dado de alta en la actividad y ejerza la actividad. Y todavía la pago durante todo el año. Pero es verdad que existe la posibilidad de prorrateo en caso de inicio de actividad, si inicio en el segundo trimestre, pues no voy a pagar por todo el año, y en caso de cese, si ceso antes de que acabe el año, pues solo debería de poder pagar los trimestres en los que he tenido al menos un día actividad. ¿Qué podríamos pensar ahora? Pues en la posibilidad que da la ley de haciendas locales, cuando contempla la regulación del IAE, de hacer un cese, que es un cese no definitivo, que es verdad, el que está pensando la ley es en el cese definitivo, pero es un cese temporal por causas de fuerza mayor y, por tanto, pues acogernos a el impago no voluntario, sino el impago en el sentido de cese de esas tarifas. ¿Qué sucede? Que como en principio va a ser difícil que no tenga actividad al menos un día en cada uno de los trimestres, en el primer trimestre y en el segundo, pues será de compleja puesta en marcha, pero se puede analizar según cada caso. Lo que también se puede analizar es la reducción de la cuota, es distinto esto, por paralización de industria. Esta es una norma muy específica, ¿vale? Es una solicitud de reducción de cuota del IAE específica que hay que dirigir una solicitud al ayuntamiento, que en principio está pensado para las actividades que están en los grupos 1 a 4 de las tarifas del IAE, las actividades industriales, pero que en una interpretación un poco más amplia se podría llegar a referir a todas las actividades económicas en general. También hay que decir que algunos ayuntamientos están estudiando y algunos han puesto en marcha bonificaciones específicas con motivos del COVID. Por lo tanto, también hay que estar atento a las ordenanzas municipales y a la normativa municipal, porque no deja de ser un impuesto de exacción local en la mayor parte de los casos. Y también les llamo la atención a ustedes de que muchas veces hay que tener en cuenta que estas reducciones o estos ceses pueden llevar aparejado en su caso una comprobación y en ese sentido les recomiendo que hagan una revisión a fondo de la situación de alta en el IAE, porque muchas veces nos encontramos con que los elementos tributarios están establecidos digamos, hace mucho tiempo y no se han revisado bien por lo que es elementos como potencia instalada, la superficie, etc. Bien, pues hasta aquí un poco lo que son las medidas tributarias. Estaré encantado de responder luego a las preguntas que me hayan ido formulando por el chat, que ahora revisaré. Y sin más, le cedo la palabra a mi compañero Rafael Hidalgo para que trate de los aspectos mercantiles relacionados con el estado de alarma. Muchas gracias. Sí, hola, buenos días. ¿Se me ve? Ahora sí. Buenos días. Antes de todo, pues hacer propias las palabras que ha dicho nuestro director de oficina, Joaquín Cuesta, en relación con el agradecimiento a la CEA y sobre todo con el mayor de los deseos de que pues todos podáis estar en una situación, digamos, saludable dentro de las circunstancias que tenemos. Y sin más preámbulos, voy a entrar en el contenido de mi ponencia.
que está enfocada a una cuestión básicamente financiera contractual, respecto de las novedades que ha introducido y sobre todo el impacto que ha introducido el COVID-19 en el ámbito de la financiación de las empresas. Igualmente, como ha hecho mi compañero, pues voy a compartir una presentación. Entiendo que se ve, ¿no? En principio, creo que... Muy bien, pues como digo, me voy a dedicar a hablar o a exponer una serie de preocupaciones que ya hemos percibido en el despacho en relación con el ámbito financiero de la protección de la liquidez en las empresas. Voy a dividir la presentación o la ponencia en dos grandes bloques. En primer lugar, voy a tratar del mantenimiento de la liquidez y trasladar una serie de medidas y recomendaciones al respecto. Y a continuación, pues trataré de la posibilidad del aumento de liquidez, sobre todo y basándonos fundamentalmente en las facilidades que está aportando el Gobierno de España, sin perjuicio también de otras administraciones públicas, para que las empresas puedan disponer de más liquidez en este momento difícil. En relación con el mantenimiento de la liquidez, la primera gran pregunta que se nos ha planteado, y sobre todo pues, que existe, es la posibilidad o ver si efectivamente entre las medidas que ha dictado el Gobierno existe alguna de una moratoria en el ámbito del cumplimiento de las obligaciones financieras de las empresas. En este sentido, la respuesta es, con carácter general, no. Existen moratorias en el ámbito de los préstamos hipotecarios de vivienda, también ahora, con el nuevo Real Decreto Ley 11/2020, pues se ha abierto un poco la mano en relación con esa moratoria para determinados créditos en el ámbito de personas vulnerables, autónomos, pero con carácter general en el ámbito de la empresa no existe esa moratoria. Lo que significa que en aquellas empresas que tengan financiaciones concedidas, en que las entidades financieras pues, ya hayan prestado financiaciones, sean estructuradas o no, se ha colocado a las empresas en el riesgo de la posibilidad de incumplimiento de cláusulas contractuales que tienen estas financiaciones. Desde el punto de la posibilidad de que pueda aplicar las cláusulas denominadas de cambio material adverso a aquellos covenants o declaraciones y garantías que puedan estar relacionadas con el mantenimiento de ratios financieros, ratios de endeudamiento, se nos pueden haber dado o se nos pueden estar dando eventos de vencimiento anticipado de la financiación, incumplimiento cruzado, lo cual significa que por consecuencia de del no cumplimiento de estas cláusulas podamos tener el riesgo del cierre de la liquidez. En ese marco, digamos que las principales consultas o cuestiones que nos están planteando las empresas y sobre todo también en nuestra relación con las entidades financieras, es si en este tipo de ámbitos pues pueden darse la posibilidad de que las entidades financieras se nieguen o suspendan los desembolsos, las nuevas disposiciones de la financiación que tienen las empresas. En ese ámbito, pues, contemplamos los dos escenarios, tanto en aquellas actividades que por decreto han sido suspendidas, por estar directamente afectadas por las medidas de confinamiento, o bien aquellas otras que, aun cuando puedan seguir funcionando, pues han obtenido un descenso relevante en el volumen de negocio. En este caso es cierto que hay un riesgo evidente, porque la cláusula existe de que el banco se puede escudar en cláusulas de cambio adverso relevante o incumplimiento de otros covenants, etcétera, para no suspender los desembolsos, las disposiciones. Sí es cierto también, y lo que hemos podido contrastar con las propias entidades financieras, que por el propio riesgo reputacional que ello implica, e incluso el reproche que pueden tener de los reguladores que han dado facilidades financieras al respecto, lo normal o lo habitual es que las entidades financieras no suspendan esos desembolsos. Lo que sí es cierto es que en este ámbito y las líneas de trabajo que estamos siguiendo son la posibilidad de activar determinadas dispensas singulares a través de waiver en los que podamos obtener o bien financiamiento, aplazamiento de obligaciones
durante el periodo de alarma, ver si hay posibilidades de atender ese servicio de deuda sobre la base de la constitución de fondos de reserva que puedan tener esas líneas de financiación, sobre todo en aquellas financiaciones que puedan considerarse más complejas, estructuradas o con de mayor alcance, o bien, esta podríamos considerarla como una vía rápida, o bien en la medida en que la perspectiva de recuperación sea más a largo alcance, pues habría que replantearse la posibilidad de una refinanciación o renegociación de la deuda. Igualmente, otra de las grandes cuestiones es la posibilidad o aquellos acreditados, aquellos financiados que se plantean la posibilidad de dejar de pagar las cuotas, de dar por suspendido unilateralmente el contrato sobre la base de la situación perentoria que tienen. En este sentido, lo primero que hay que decir es que como quiera que no hay una moratoria legal en el cumplimiento de las obligaciones, motu propio unilateralmente no se pueden dejar de pagar las cuotas. Cuestión distinta, y ahí sí, también los bancos están siendo receptivos, que podamos dar tratamiento a esa circunstancia concreta, como hemos referido anteriormente, a través de dispensas singulares o bien a través del uso de los fondos de reserva que pueda tener esa financiación, o en su caso, pues plantearnos esas posibilidades de refinanciación, renegociación, siempre con cautelas de las que luego hablará mi compañero Eduardo desde el punto de vista del tratamiento de la insolvencia para proteger situaciones, digamos, de empeoramiento de la situación económica financiera a futuro, ¿no? Y en la posibilidad de evitar que esas refinanciaciones puedan ser atacables en un escenario concursal. En este ámbito, es decir, que los bancos están receptivos a la posibilidad de esta refinanciación o renegociación. Es cierto que el procedimiento es más complejo, ello implica pues, la elaboración de planes de negocio, elaborar toda la documentación de refinanciación o renegociación y, lógicamente, pues, dotar a esas refinanciaciones o renegociaciones de la necesaria protección ante una eventual y futura rescisión concursal. Ahí sí hay que tener un análisis muy concreto y muy exhaustivo de las consecuencias económicas que pueda tener el impacto a largo plazo e igualmente pues se podrá reestructurar bien calendario de amortización, condiciones de desembolso y repago, etc. Aquí sí decir que este tipo de actuaciones o actividades en el ámbito de la refinanciación y la renegociación, las notarías, que ahora mismo tienen muy restringida su actividad, pues consideran este tipo de actuaciones como actuaciones de urgencia y son perfectamente realizables. Existen otra serie de cuestiones en el ámbito de las financiaciones ya concedidas en las que, lógicamente, tenemos que actuar y tenemos que actuar con diligencia y rapidez, sobre todo porque, como consecuencia del descenso significativo de flujos de cajas o bien que el activo dado en garantía pues hayan descendido de valor o aquellas representaciones o declaraciones que se hayan hecho en relación con la actividad de la propia financiada o la capacidad de cumplir las obligaciones, lógicamente están perturbadas por esta situación de crisis y, lógicamente, recomendamos que se tenga una comunicación fluida con las entidades financieras, que se informe al respecto, sobre todo y fundamentalmente, de las medidas implementadas para mitigar los efectos de la crisis sanitaria y, a partir de ahí, pues según sea el caso y la incidencia en esas financiaciones, pues pedir o canalizar ese tipo de actuaciones a través de waiver o dispensas individuales. Sí es cierto que en este escenario, lógicamente, habrá que conocer muy bien el tipo de acreedor que tenemos. No actúan de la misma forma pues, entidades financieras como fondos de deuda, que pueden tener, en el caso de los fondos de deuda, una actuación más flexible porque tienen menos condicionamiento desde el punto de vista prudencial. También es cierto que ya si estamos en el ámbito de los denominados fondos oportunistas, pues ahí, lógicamente, tendremos más estrecheces y más rigidez a la hora de, digamos, adaptar nuestra estructura financiera a las nuevas circunstancias. En cuanto al aumento de liquidez, me gustaría poner el foco en dos cuestiones. En primer lugar, existe la posibilidad en estas circunstancias en aumentar la liquidez, sobre todo apoyándonos en las facilidades que las administraciones públicas están aportando a esa posibilidad, pero sí hay que recomendar que se sea cauteloso y que se adopten unas determinadas prevenciones con carácter previo
a la posibilidad de endeudarse para aumentar la liquidez, sobre todo y fundamentalmente porque, en primer lugar, habrá de hacerse una revisión exhaustiva de esos términos y condiciones de la nueva financiación, sobre todo a la hora de regular las ratios financieras, las declaraciones y garantías que se hacen, etcétera, porque, lógicamente, la situación actualmente no es la misma que pudiéramos obtener en escenarios normales de mercado. Igualmente, en ese ámbito, téngase en cuenta que, lógicamente, esa nueva financiación que pueda acordarse tiene que estar muy bien estructurada, tiene que adaptarse a la realidad de la compañía, porque puede existir un riesgo de responsabilidad si a futuro, digamos, la financiación se cae, es decir, no se puede cumplir y nos encontramos en escenario donde el aspecto responsabilidad o el ámbito de la responsabilidad puede incrementarse, como puede ser en un escenario concursal en el que puede haber habido un agravamiento de la insolvencia sobre la base de una no prudente o diligente endeudamiento en estas circunstancias. También, lógicamente, habrá que prestar atención a nuevos escenarios de apertura de crédito porque, como digo, los esfuerzos de las administraciones públicas están siendo importantes para el incremento de esta financiación. Desde el lado de las avales y ayudas públicas que están contribuyendo pues, a que esta nueva financiación fluya, destacar la línea de avales que ha sido aprobada por el Gobierno en el Real Decreto Ley 10/2020, está regulado ahí en una serie de órdenes. En las presentaciones que circulemos se darán los enlaces para poder acceder al detalle de estas garantías. Esta línea de avales, como digo, se ha implementado, se ha liberado en primer tramo de 20.000 millones de euros, en los que de una línea de 100.000 millones, en el que el 50% está dirigido a pymes y autónomos. Se canaliza a través, es decir, son garantías y avales de financiación bancaria, lo que lógicamente pues los términos y condiciones de estos avales vienen añadidos a los requerimientos habituales que vienen exigiendo las entidades financieras en relación con las financiaciones que se conceden y que se están ofreciendo desde el propio 26 de marzo, se están ofreciendo líneas de financiación. ¿Cuál es la finalidad de estos avales? Pues es bastante amplia desde el punto de vista de la instrumentación financiera, es decir, para nuevos préstamos, o bien otras modalidades de financiación, renovaciones, siempre que vayan dirigidas a atender necesidades de financiación derivadas de pagos de salarios, necesidades de circulante o bien otras necesidades de liquidez que se tengan en estas circunstancias, o pueden ser incluso obligaciones financieras y tributarias. Sí es cierto, y así lo ha reconocido, y lo dice expresamente el ICO, a pesar de que hemos podido saber que determinadas entidades financieras pues, han podido querer enfocar las ayudas o los avales públicos por esa vía, que con la línea de avales no se pueden cancelar ni amortizar anticipadamente posiciones financieras o deudas preexistentes no vencidas. Lo que no quiere decir, lógicamente, que aquellos vencimientos de deuda que se vayan produciendo sí se pueden ir atendiendo con estas líneas. Otra de las cuestiones que interesa destacar en este ámbito de las líneas de avales son las coberturas. Sí hay que advertir que las coberturas están escalonadas, no se cubre toda la financiación. En el caso de autónomos y pymes es el 80% del principal, en otras empresas el 70% de la nueva financiación y el 60% de las renovaciones. Aquí advertir que solo cubre, esos porcentajes solo cubren principal, es decir, los intereses, comisiones y gastos no están cubiertas por ese aval. En cuanto a los límites máximos, pues los autónomos pueden llegar hasta el 1,5 millones, las pymes y otras empresas hasta 50 millones. Lo que sí es cierto es que a partir del 1,5 millones hasta 50 millones se exige el cumplimiento de determinados requisitos o límites, es decir, con carácter general, la financiación que exceda 1,5 millones tendrá como límite el 25% de la facturación a 2019, sin perjuicio de que también existen otros ratios, como es el doble de la masa salarial en determinadas circunstancias. A partir de 50 millones, el procedimiento se ralentiza en la medida en que se requiere la autorización del ICO. El ámbito temporal que tienen estas ayudas pues son de aquellas operaciones que estén formalizadas o renovadas desde el 18 de marzo, inclusive, hasta el 30 de diciembre, para aquellas operaciones de financiación que, bueno, que el aval cubre
todo el plazo de la financiación, siempre y cuando este se tenga como máximo plazo máximo el de 5 años. El periodo temporal suele oscilar entre un mínimo de 1 año y un máximo de 5. La remuneración del aval varía, está en una horquilla entre 20 y 120 puntos básicos, partiendo o distinguiéndose según sea autónomo, pyme o empresa, o bien según sea nueva financiación o renovaciones. Aquí es muy importante, no son elegibles, es decir, no cabría la posibilidad de solicitar un aval por aquellos autónomos o empresas cuyas se encuentren en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019, según consulta CIRBE, o bien en procedimiento concursal o en alguno de los supuestos del artículo 2.4 de la ley concursal, que básicamente es que no estén en corriente de los pagos con Hacienda, Seguridad Social, o bien que hayan sido objeto de embargos infructuosos o que hayan tenido un sobrecimiento general de los pagos. En definitiva, que estén en una situación de insolvencia. Por ello, nuestras recomendaciones desde el punto de vista de la solicitud, en lo que estamos ya trabajando, y sobre todo por el lado de entidades financieras y también por el lado de empresas que nos piden ayuda, pues bueno, básicamente lo estamos acreditando por la vía de un certificado, está al corriente de obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. Igualmente, acreditar que no se está en concurso, pues con una impresión del registro público concursal, ¿no? Es decir, de la web del registro público concursal, y luego preparar una memoria justificativa en la que, bueno, se exponga básicamente la situación de la empresa, las necesidades de liquidez sobre la base de un plan de negocio, unas proyecciones de tesorería y, sobre todo, una justificación del destino de la financiación. Por último, ya 3 líneas adicionales de ayuda, apoyo y ayudas públicas, que son el incremento de la liquidez que se le ha dotado al ICO, para que el ICO, pues, a través de sus medios habituales de financiación, aunque sí con mayor flexibilidad, pues pueda también dotar de liquidez a las empresas. En la propia página web del ICO están estas líneas de financiación existentes y los procedimientos habituales. Igualmente existe una línea de internacionalización, de liquidez a la internacionalización a través del SESE. Y por último, desde el punto de vista andaluz, en el ámbito andaluz, decir que igualmente la Junta de Andalucía ha dotado una subvención a Garantia Sociedad para poder avalar o para implementar líneas de avales para operaciones financieras de pymes y autónomos, y asimismo el propio Decreto Ley 3/2020 de la Junta de Andalucía ha implementado una línea de garantías de créditos concedidos a través de las entidades financieras. Es un poco una línea espejo de las estatales, también para dotar de circulante a favor de las pymes y autónomos. Estas son a grandes rasgos las líneas fundamentales del ámbito financiero, las medidas financieras en relación o para hacer frente al impacto del COVID-19. Estaré, por supuesto, encantado de atender las cuestiones que se me planteen al final de la presentación de mi compañero Eduardo, al que le doy paso. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Eduardo Sánchez Ramade y, bueno, en primer lugar, unirme al agradecimiento a la CEA por organizar el acto y por invitarnos. Permitirme, antes que nada, que comparta mi presentación con todos ustedes para que sea más cómodo seguirlo. Yo voy a hablar, y brevemente, porque la verdad que nos estamos quedando sin tiempo y es interesante luego el turno de preguntas, porque observo que en el chat habéis ido haciendo preguntas, entonces no me voy a detener en porcentajes o en números, porque me extendería mucho y está en la presentación que os estoy compartiendo. Pero quiero empezar remontándome a la crisis anterior, muy reciente, dicho sea de paso, de la crisis del 2008 al 2015 aproximadamente, porque la crisis fue de tal magnitud que el legislador siempre fue a rebufo de los acontecimientos y tuvo que estar continuamente haciendo reformas tras reformas para ir introduciendo mejoras en la legislación concursal y preconcursal para dotar de liquidez y de viabilidad
a las compañías que estaban con situaciones de tensiones de tesorería importantes. Estos mecanismos se introdujeron a partir del 2011, incluso se estuvieron introduciendo hasta el 2015 y hubo reformas. Dio tiempo a testarlas, pero realmente ahora es cuando las tenemos prestas y dispuestas para utilizarlas. Quiero decir que todos estos mecanismos es ahora cuando los vamos a poder utilizar, puesto que en la anterior crisis se implantaron ya al final y se utilizaron, pero de una forma insuficiente, y de hecho son medidas que no dio tiempo a conocer a los operadores. Es decir, son muchas medidas, en muchos casos, desconocidas. Me estoy refiriendo a las refinanciaciones protegidas frente a acciones de reintegración, me estoy refiriendo a la homologación de acuerdos de refinanciación, me estoy refiriendo a los acuerdos extrajudiciales de pago. Estos, por ejemplo, se introdujeron en septiembre del 2013 y se ha utilizado muy poco. Me estoy refiriendo a las propuestas anticipadas de convenio. Estas sí que existen desde el inicio de la ley concursal, pero se han utilizado poquísimo en España, a diferencia, por ejemplo, de los países de nuestro entorno o de Estados Unidos, donde la regla general es ir a un concurso de acreedores con una propuesta anticipada de convenio, que tiene muchísimas ventajas. Bueno, y luego están los famosos preconcursos o 5 bis, que no es ni más ni menos que los 4 meses anteriores al concurso, que es el cauce a través del cual el legislador da tiempo, da 4 meses, para que las partes puedan negociar los 4 instrumentos anteriores que he dicho: las refinanciaciones, la homologación de los acuerdos de refinanciación, los acuerdos extrajudiciales de pago y las propuestas anticipadas de convenio. Sí es verdad que en la práctica el 5 bis o preconcurso se ha utilizado para otras cosas, pero el preconcurso es el canal o el cauce para negociar todo lo anterior. Estos instrumentos en muchos casos, insisto, no son bien conocidos, lo que trae como consecuencia el que muchas veces el deudor que se encuentra en situación de tensión de liquidez coyuntural, pues desafortunadamente, cuando ya ve que no puede refinanciar por sus propios medios, acude sin más al concurso a verlas venir, es decir, sin un plan, sin haber estudiado cuál es la opción preconcursal, y enfatizo lo de pre, porque muchos de estos instrumentos eluden o evitan el concurso. Es decir, están en la órbita o están regulados por la legislación concursal, pero si fructifican, consigues eludir el concurso. Pues bien, en muchos casos yo he visto cómo los empresarios iban al concurso a verlas venir, y eso no es para nada recomendable. Hay que primero hacer un traje a medida, ver cuál es tu pasivo, y en función de la composición de tu pasivo, de tus circunstancias, por ejemplo, no es lo mismo una compañía que gran parte de su pasivo esté en manos de entidades financieras o que esté en proveedores no financieros. Si está en manos de entidades financieras, no es lo mismo que esté concentrado en una o dos entidades a que esté diseminado en un conjunto de entidades. No es lo mismo que haya avales, no es lo mismo que haya préstamos intergrupos, no es lo mismo que haya unidades productivas dañadas y unidades productivas solventes. Es decir, todas estas cosas hay que analizarlas. Por consiguiente, el primer titular que quiero transmitiros: por favor, que nadie vaya al concurso a pecho descubierto. Yo lo presento y a ver qué pasa. Eso es como una nuez, una cáscara de nuez en el océano. Vamos a ir a merced de la corriente, a merced de los acontecimientos, y no vamos a controlar el proceso. El titular que quiero transmitiros es: antes de ir al concurso, que sepáis que hay muchos mecanismos, hay que ver la situación concreta de la compañía y ver cuál es el que mejor se adapta a vuestras circunstancias. Hay otros muchos mecanismos aparte del concurso, que son los que tenéis en pantalla, entre otros. Luego, por otro lado, hay un cambio cultural importante hoy día respecto de la anterior crisis. Yo recuerdo que la anterior crisis, debido a un tema de decenios, era concebido el concurso pues, como un estigma, y se trataba de eludir. Esto hacía
que cuando ya se iba a concursos, cuando habían fracasado todas las medidas anteriores, y entonces ya se iba tarde, y entonces ya era muy difícil viabilizar o recuperar la compañía. Hoy no tenemos ese problema. En primer lugar, porque ya culturalmente en estos 10 años hemos cambiado 180 grados, no hay ningún problema en ese sentido, ya se ve el concurso con total naturalidad, como en los países de nuestro entorno, es decir, se ve como algo incluso positivo, como una medida, como un instrumento más. De hecho, es el instrumento por antonomasia de nuestro ordenamiento jurídico para superar tensiones transitorias de tesorería, y además, tanto más cuando la crisis económica es por factores absolutamente exógenos al empresario, como es una pandemia, que es una situación de fuerza mayor que nadie podía prever. Luego también estamos en un contexto muy favorable para implementar este tipo de medidas, puesto que a priori nadie sabe lo que pasará, ¿no? Ojalá pudiéramos ver el futuro, pero a priori todo apunta a que esto va a ser más coyuntural que la anterior crisis. Pues, entre otras cosas, la anterior crisis fue un colapso del sistema financiero, mientras que ahora el sistema financiero tiene liquidez y quiere dar esa liquidez. Eso es fundamental para salir. En la anterior crisis pilló a todas las compañías, incluso todas las familias, con un sobreendeudamiento, un apalancamiento brutal, cosa que no sucede tanto en la actual situación. Todo ello hace que, mientras que la anterior crisis se prolongó 7 u 8 años, lo cual hacía muy difícil que los planes de viabilidad se cumplieran, puesto que la realidad tozuda económica hacía que las previsiones una y otra vez no cumplían las expectativas. Sin embargo, ahora todo parece indicar que en condiciones normales, cuando pase la pandemia, gradualmente, no sé si más o menos rápido, pero lo normal es que cuando pase la pandemia, gradualmente, la situación vaya volviendo a la normalidad. Por tanto, todo apunta que, como quiera que no tenemos problemas sistémicos como los que había en el 2008, la situación de ahora es coyuntural. Para estas situaciones coyunturales, las medidas por antonomasia que prevén los convenios, las propuestas anticipadas de convenio, las referenciaciones, como son esperas, carencias, algo de quita, pues vienen fenomenal para pasar ese periodo, que no me atrevo a decir el periodo, porque nadie lo sabe, de tensiones de tesorería que vamos a tener. Por último, estoy seguro de que no nos vamos a conformar con estas medidas que se aprobaron en las postrimerías de la anterior crisis, que son muy potentes y que ahora es cuando le vamos a sacar provecho, sino que probablemente habrá nuevas medidas. Probablemente no, seguro que habrá nuevas medidas. A día de hoy, de los últimos reales decretos que ha aprobado la semana pasada y al inicio de esta el gobierno, hay dos, pero vamos, son simplemente que ahora mismo se suspende la obligación de presentar concurso para aquellas compañías que estén en situación de insolvencia durante el tiempo que dure el estado de alarma, e incluso durante 2 meses más, a partir de que termine el estado de alarma, no nos van a poder presentar concursos necesarios. Es decir, los acreedores no van a poder instar el concurso necesario del deudor que no está pagándoles. Esto es una medida positiva para introducir un paréntesis de tranquilidad y nos va a ayudar a, sin la presión de que nos puedan instar concursos necesarios, vamos a tener todo el estado de alarma, que esperemos que sea muy breve, más 2 meses adicionales para estudiar todas estas medidas y ver cuál es la que mejor se adapta a las circunstancias de cada cual. Por último, en el Real Decreto 11/2020 se dice que todas las medidas de incentivo de los ERTES que se aprobaron en el Real Decreto 8/2020 también van a ser de aplicación a las empresas que estén en concurso. De momento, estas son las únicas medidas que se han implantado, pero evidentemente van a ir más, tanto a nivel logístico como de refuerzo de los juzgados mercantiles y nuevos juzgados mercantiles para absorber la demanda que va a haber de solicitud de instrumentos concursales y preconcursales, como medidas que van a dar una vuelta de rosca más a todos estos institutos preconcursales y concursales para que sean efectivos. Como tenemos poco tiempo, simplemente los acuerdos de refinanciación implican
un blindaje frente a hipotéticas acciones de reintegración, y es muy interesante la homologación de los acuerdos de refinanciación, porque si un acuerdo de refinanciación le pedimos al juez que lo homologue, y esto no implica pasar por concurso, es decir, esto es totalmente al margen del concurso de acreedores, pero el juez mercantil nos lo homologa, podemos conseguir extender los efectos de lo que ya hemos pactado con los bancos, con las entidades financieras, a que sea de aplicación a aquellas entidades financieras que no han firmado, incluso que estaban en contra de ese pacto. O sea, fijaros lo interesante de esta medida. Lo que hemos pactado con algunas entidades financieras podemos hacer por esta vía que se extienda a otras entidades financieras disconformes con el pacto. Y se les va a hacer extensivo a las quitas y las esperas que hayamos pactado. Muy interesante, estoy pasando de puntillas como veis porque nos quedamos sin tiempo, el acuerdo extrajudicial de pagos. Esto es una especie de concurso de acreedores fuera del juzgado. Se pone un mediador y en un plazo de 3 meses está terminado el proceso. Puedes conseguir esperas de hasta 10 años y quitas de incluso más del 50%, dependiendo del nivel de apoyos que tengas. Lo que pasa es que esta medida, que es muy interesante por la rapidez y porque se hace de forma privada, al margen del concurso, como digo, está restringido a empresas y autónomos que tengan un pasivo inferior a 5 millones de euros. Tiene otras muchas ventajas, están en la presentación, pero ahora no es posible detenerme. La propuesta anticipada de convenio no es precisamente una medida que se aprobara al final, lo que pasa es que no se ha utilizado. El gobierno sí lo que hizo fue dar incentivos y fomentos para que se utilizara. Es la gran desconocida, me refiero en términos generales, y tiene la ventaja de que abrevia muchísimo el concurso, te ahorras en la fase de junta de acreedores, y en la primera fase del concurso, nada más que el administrador concursal termina de hacer su informe, si ya tiene las adhesiones suficientes, pues se aprueba el convenio. Con el mismo contenido que un convenio normal, quitas, esperas, ya se permiten quitas y esperas superiores al 50% de 5 años respectivamente, capitalización de créditos, transformación en préstamos participativos, acciones de pago, incluso venta de la unidad productiva. Es muy interesante dentro de las mayorías, una mayoría que no se ha utilizado yo creo que prácticamente nunca, que es que si lo que se propone a los acreedores son esperas de menos de 3 años, que no está mal, 3 años de espera, sin intereses, o pago inmediato, pero con quita del 20%, quizá eso ahora mismo con la actual coyuntura sea menos interesante, basta con que haya una mayoría simple de apoyo para sacar adelante el convenio. Es decir, puede ser que con menos de un 50% de apoyos sacas adelante el convenio. Teniendo en cuenta que no todo el mundo vota, si te vota a favor una porción de tu pasivo del 20% y te vota en contra una porción del pasivo del 15%, porque el resto no voten, del pasivo ordinario, simplemente con ese 20% de tu pasivo has sacado el convenio y va a aplicar a todos los acreedores ordinarios y subordinados. Estamos hablando de una de 3 años, que esperemos que la situación coyuntural que vivimos no dure más que eso. Por último, existe la posibilidad de venta de la unidad productiva incluso en un concurso liquidatorio, de tal forma que en la misma solicitud de concurso, ya dices que tienes una oferta para vender tu unidad productiva. En ese caso, un tercero va a poder comprar tu unidad productiva, los activos, pero no los pasivos. Simplemente, el único pasivo que hereda es lo relativo a la seguridad social y las cargas salariales de los trabajadores adscritos a esa unidad productiva. Pero el resto de pasivos te los quitas y te quedas con la unidad productiva que realmente te interesa. Bueno, como quieras que no tenemos más tiempo, termino aquí sin prejuicio de que luego estaré encantado, si hay tiempo y preguntas, de resolverlas al final. Ok. Eduardo, pues muchas gracias. Vuelvo a ser Joaquín Cuesta, que voy a tratar de responder brevemente algunas de las cuestiones, o todas, si puedo, las cuestiones que se me han hecho llegar a través del chat.
Bien, en primer lugar, hay una cosa muy importante en materia de peticiones de aplazamientos y de compensaciones tributarias, y es que hay que cumplir los requisitos mínimos para que me admitan la petición, con independencia de que esa petición luego sea objeto de aceptación o de negación, pero al menos que sea admisible y que cumpla los requisitos básicos de esa petición. ¿Por qué lo digo? Porque si me inadmiten una petición de aplazamiento o de compensación, que yo hago en periodo voluntario, cuando me resuelvan ya estaré en periodo ejecutivo. Entonces me liquidarán el recargo de apremio, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, si yo tengo una petición que aunque luego me digan que no ha lugar, es admisible la petición en sí, pueden entrar a conocerla, aunque luego me digan que no tengo derecho a esa compensación o a ese aplazamiento, lo que sí que tengo es que me darán un nuevo plazo voluntario en el cual satisfacer la deuda y me evito, por tanto, lo que son los recargos ejecutivos y demás. Dicho esto, me preguntaban si otro tipo de créditos que puede tener una empresa no de carácter tributario pueden ser objeto de compensación con deudas tributarias. La respuesta es sí, siempre que sea frente a la misma administración. Es decir, yo no puedo argumentar que tengo una subvención frente a la Junta de Andalucía o una de sus agencias para compensarlo con un IVA que tengo que pagar al Estado. Pero, sin embargo, si es una subvención que me ha concedido el Estado o alguno de sus agencias o instrumentos, sí que puedo compensar con esos IVAs. ¿De acuerdo? En ese sentido, la diferencia que decía antes de inadmisibilidad de la petición y resolución positiva o negativa de esa solicitud, ¿a qué puede venir referida? Por ejemplo, si yo tengo una expectativa porque he solicitado una subvención, es posible que yo tenga una expectativa. Con eso, a lo mejor, como hay una solicitud, puedo pedir la compensación, aunque todavía no me lo hayan dado, pero seguramente me la denegarán. Pero, sin embargo, tengo esa expectativa y, por tanto, puedo solicitar al menos la solicitud de compensación. Otras preguntas que me han hecho es si se puede compensar un IVA que se ha solicitado ya, por ejemplo, a final del año pasado, 2019, a devolver y que todavía no me han devuelto, con el ingreso de otras deudas, como por ejemplo el impuesto sobre sociedades. Sí, la respuesta es sí. Y también me ha preguntado la contraria. Un impuesto sobre sociedades que se ha presentado y que sale a devolver, que todavía no me han devuelto, si lo puedo compensar con un IVA que tengo que presentar ahora. También es sí, porque el mecanismo de compensación no es un mecanismo de aplazamiento, es un mecanismo de pago mediante compensación. No pago con dinero, pero pago con un crédito tributario que tengo por el otro lado. ¿Vale? En cuanto al aplazamiento que se ha aprobado para pymes, que repito, pymes es facturación en 2019 menos de 6 millones de euros, ¿os recuerdan ustedes que le comentaba que era hasta 30.000 euros? Estos 30.000 euros son por empresa y acumulativos con cualquier aplazamiento anterior, ¿de acuerdo? O sea, no es que sean 30.000 euros nuevos o por impuesto, no, es por empresa y acumulado todos los aplazamientos que se puedan tener. También me ha preguntado si un IVA a compensar, no un IVA a devolver que yo he solicitado a final de año, sino que voy generando un IVA a compensar y lo voy compensando con las declaraciones de IVA. Si esto puede ser objeto de solicitud de compensación con otro impuesto. Ahí la respuesta es posiblemente que no. ¿Por qué? Porque yo ahí ni siquiera he solicitado aún la devolución. Tengo una compensación que está destinada a compensarse con los propios IVAs de los diferentes meses o trimestres, pero no es todavía una solicitud que yo haya cursado, con lo cual, como no he solicitado esa solicitud de devolución, no puedo utilizarlo para compensarlo con otros pagos tributarios y posiblemente, si lo hago, me inadmitirían esa petición y, por tanto, ojo que puedo entrar en periodo ejecutivo. Y por último, por mi parte, he visto una pregunta sobre un problema, en principio parece que técnico, en cuanto a la fecha de solicitud de un aplazamiento de estos de 6 meses, precisamente de pymes, porque no le admitía una fecha del 30 de octubre, creo que era. Ojo, que cuidado que a lo mejor no es un problema del programa de que no admite la fecha, sino que a lo mejor es muy probable que la deuda que se quiera aplazar, no sea una de las elegibles para poder aplazar, porque solo son declaraciones, liquidaciones o autoliquidaciones, pero no si son otro tipo de deudas, y estas primeras que digo de declaraciones, liquidaciones, autoliquidaciones suelen tener de plazo o el 5 o el 20, por eso no da la opción el programa de que sean. Bueno, muchas gracias a todos por sus preguntas, por mi parte he acabado y le cedo la palabra a mi compañero Rafael Hidalgo para que a su vez él pueda también responder a las suyas que ha tenido durante su intervención. Muchas gracias a todos y cuídense.
Muchas gracias, Joaquín. Sí, voy a atender las cuestiones que se me han planteado en relación con mi ponencia o al menos en el ámbito financiero. Me centro fundamentalmente en dos ámbitos. Uno primero, en relación con si este tipo de ayudas, las ayudas estatales que se están concediendo en el ámbito de la financiación o de la dotación de liquidez a las empresas son a fondo perdido. Aquí señalar que con líneas generales son digamos, ayuda a la financiación por la vía de los avales, pues tienen una contraprestación, que es cierto que oscila entre el 0,2 y el 1,2%, digamos, que se aplica pues, bueno, a modo de aval en relación con la financiación, y luego la financiación, pues la financiación bancaria, que en este caso es la que se parte con las entidades, que lógicamente las entidades pues igualmente dotarán o prestarán esa financiación sobre la base de la exposición al riesgo que se tenga con cada empresario, es decir, según sirve, de manera que lo ideal sería que se fuera al mayor número de entidades posibles pues, para distribuir el riesgo entre distintas entidades y, como digo, obteniendo el aval del Estado, la garantía del Estado, que tiene un coste, y es un coste que podemos decir que es contenido. El resto de ayudas o facilidades, pues como son financieras, son a través de préstamos, etcétera, y como digo, son los préstamos con las condiciones habituales en el ámbito del ICO, o bien en el ámbito de la Junta de Andalucía, pues son las condiciones que hay en el Decreto Ley 3/2020, pero que en ningún caso puede considerarse a fondo perdido. Lo que sí es cierto es que es una facilidad financiera, es decir, es una apertura de financiación que en ese sentido, pues digamos, es lo que se valora como positivo a efecto de dotar de liquidez. Hay una cuestión que se refiere al procedimiento, a cuáles son los requisitos o el régimen que tendría la moratoria en el pago de préstamos hipotecarios para la adquisición de locales comerciales, que ha introducido el Real Decreto Ley último, y al que le atribuye, en este caso, el mismo régimen que venía ya atribuido por el Real Decreto Ley 8/2020 a la moratoria de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda. ¿Qué quiere decir esto? Que, en primer lugar, la persona o el empresario que tiene ese préstamo hipotecario para la adquisición de un local comercial tiene que estar en situación de vulnerabilidad. Con carácter general, la referencia es que haya mantenido o que haya tenido un descenso sensible en los ingresos de la facturación, superior al 40%, y a partir de ahí, pues cumplir todos los requisitos, digamos, adaptándose a las circunstancias de ser un empresario en lugar de una persona física, un individuo, todos los requisitos que se establecen para obtener la moratoria en el ámbito de las hipotecas o los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda, que vienen recogidos en los artículos 7 a 16 del Real Decreto Ley 8/2020. Ahí básicamente señalar que lo que hay es que en un periodo de tiempo concreto, que es el que establece el nuevo Real Decreto Ley, ha de solicitarse a la entidad financiera ha de solicitarse esta moratoria y cumplir con los requisitos de acreditación de esa situación de vulnerabilidad y otras circunstancias adicionales que se dicen en el Real Decreto. Una vez que lo recibe la entidad financiera, puede hacer las comprobaciones oportunas, comunica al Banco de España la solicitud de esta moratoria a los efectos de la calificación del crédito para evitar que le impacte en el consumo de capital o en el riesgo. Y a partir de ahí, pues se aplicaría pues en el plazo que se le concede, que es un plazo de 15 días, si no me equivoco, a la entidad financiera para dar respuesta a esta solicitud. Ese, en líneas esenciales, el procedimiento que, como digo, se detalla, digamos, con bastante precisión en el Real Decreto Ley 8/2020, que en este caso aplicado a la adquisición, a los préstamos hipotecarios para la adquisición de locales comerciales. Y bueno, y alguna duda o cualquier cuestión, pues lógicamente tanto la entidad financiera, por nuestra parte, pues por supuesto estaremos encantados de atenderla más adelante en cualquier momento que se considere oportuno. Doy paso ya a mi compañero Eduardo y como digo, pues con el mayor deseo de salud para todos los oyentes y sus familiares. Muchas gracias. Bueno, gracias, Rafael.
Creo que no hay preguntas estricto sensu sobre el tema que yo he abordado. No obstante, como que era que antes tuve que ir un poquito rápido, voy a aprovechar este segundo turno para dar las principales conclusiones o titulares muy brevemente. Si os dais cuenta, el legislador siempre incurre en el mismo fallo, en mi opinión, y le está pasando lo mismo que le pasó a la anterior crisis, que cuando hace reformas bien intencionadas para introducir herramientas que doten de viabilidad, de recursos, de solvencia a las empresas, lo hace de forma muy timorata, poniendo tanta letra pequeña, tantos requisitos, Fali y Joaquín los han expuesto claramente, que al final no son de aplicación, o son de aplicación para casos muy concretos. Tienes que estar en situación de vulnerabilidad, tienes que cumplir tantos requisitos que al final la medida queda vacía de contenido. No sirve para nada. Esto mismo, tal cual, ya lo hemos vivido en el 2008 a 2011. De tal forma que fue a partir del 2011 cuando el legislador dijo: o hago medidas que de verdad se puedan aplicar, o vamos a seguir en crisis otros 10 años. Entonces, pero fíjese, tuvieron que pasar del 2008 al 2011, 3 años, para que empezaran a hacer medidas que de verdad carecían de letra pequeña y de verdad podían utilizarse de forma efectiva. Pues bien, ahora las medidas que yo veo que pueden ser útiles para salir de las situaciones coyunturales de falta de liquidez son las que se aprobaron al final de la anterior crisis. Porque las que se están aprobando ahora, de momento, son claramente insuficientes. Son tan timoratas, con tanta letra pequeña, que son aplicables para casos muy, muy concretos, pero no para el común o el estándar del empresario. Entonces, por lo tanto, tenemos ese beneficio, usémosla con cabeza, con anticipación, y segundo titular, que sepáis que existen estos instrumentos y que no vayáis al concurso el que tenga que ir a pecho descubierto, que lo analicéis y que hagáis un traje a medida. No ir por ir a ver qué pasa, porque entonces ya vais por detrás, ya vais a rebufo del acontecimiento. El que quiere evitar el concurso, que por cierto no tiene nada malo porque hay instrumentos dentro de él bien utilizados, pueden ser muy útiles, el que quiere evitarlo, también existen instrumentos preconcursales para, si tenéis un grupo de acreedores, entre comillas, amigos en el sentido de que contáis con su voto, que sepáis que podéis arrastrar al resto de acreedores. Y por último, un deseo de que, tal y como parece, ojalá, y no me atrevo a dar vaticinios, estemos en una crisis coyuntural, porque estos mecanismos funcionan precisamente en crisis coyunturales, crisis pasajeras, y no en crisis estructurales, puesto que podemos conseguir unas esperas y unos mecanismos de financiación que, si esto no se eterniza, no se alarga demasiado en el tiempo, pues son perfectos para que nos den un paréntesis en nuestra obligación de pago. De hecho, el concurso de acreedores siempre se ha llamado suspensión de pagos, es decir, suspendemos nuestros pagos, tenemos la carencia que nos permita, cuando esto se reactive, volver otra vez a ponernos al día en esos pagos, sin ninguna responsabilidad, porque tendremos el amparo de estos mecanismos legales. Yo creo que estos son los titulares que me interesa trasladaros, y sin más cedo la palabra a Reyes, y muchísimas gracias de nuevo. Bueno, buenos días a todos. Damos ya por finalizado esta sesión. Muchísimas gracias por asistir. Esperamos que les haya resultado de utilidad nuestra propuesta. Evidentemente el formato webinar no da para mucho más tiempo, pero esperamos que haya sido suficientemente útil. Y agradecer también la asistencia de Joaquín, Rafael, Eduardo, de Cuatro Casas. Y por último, un par de detalles. Este vídeo se ha grabado este webinar, y el vídeo de este webinar estará disponible en la página web de CEA, en el mismo espacio donde se hizo la inscripción del mismo, a partir de unas horas, a primera hora de la tarde o al mediodía de hoy. Y comentarles que el servicio de consultas de CEA más Empresas, especialmente preparado para las consultas de coronavirus, está a vuestra disposición, tanto en CEA, servicios centrales, como en las 8 organizaciones territoriales de CEA.
Sin más, les reitero nuestro agradecimiento en nombre de la Confederación de Empresarios de Andalucía y espero que sigan muy bien hasta el final del confinamiento. Gracias a todos.